tal? ¿Cómo están todos? Sean todos bienvenidos. Este es un espacio del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Centro Cultural Ágora de la Ciudad. Por supuesto, bienvenidos todos al Kino Club, conversaciones de cine. Y estamos muy contentos. Estamos iniciando realmente nuestras actividades culturales. Hay que decir que esta es nuestra primera actividad del año, por lo que, bueno, quisiéramos aprovechar para desearle a todo nuestro público y a los invitados, por supuesto, que en un momento más los voy a presentar, pues un feliz año, de verdad, los mejores deseos y que este año vengan mejores cosas, sin duda, para toda la gente que convive con nosotros aquí en el Ágora y para la gente que nos va a conocer. Es un gusto para mí, estoy muy bien acompañado de dos amigos y colaboradores. Yo quisiera darle la más cordial bienvenida a León Schwartz. Él es profesor e investigador de cine. León, bienvenido y feliz año, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y pues sí, ¿no? Mucha fortuna y mucha salud para todos nosotros en este nuevo año. Claro que sí. Nos acompaña por aquí también Axel Juárez, colaborador, amigo, escritor, cinéfilo, por supuesto, y sobre todo un excelente conversador. Axel, bienvenido, muchas gracias y un abrazo, feliz año. Gracias, Gustavo, un placer. Perfecto. Y bueno, pues para decirle a toda la gente que estamos iniciando este programa, nosotros, para contextualizar un poco, teníamos el Kino Club, que era el cineclub del Ágora de la Ciudad. Todos los miércoles presentábamos películas en el auditorio del Ágora, en la sala de cine del Ágora. Y ahora, pues con estos tiempos de pandemia, que no podemos reunirnos y no podemos ver las películas todos juntos en una sala de cine, en lo que llega ese momento, pues hemos decidido hablar de cine, trasladar esta programación al espacio virtual. Y pues estamos, vaya, muy emocionados porque es una de las cosas que más nos apasionan, hablar de las películas, del cine, de los directores. Y pues sin duda alguna esta va a ser una conversación muy interesante. Estamos iniciando con Orson Welles, que pareciera que está retomándose, ¿no? Está nuevamente a partir de quizá de que un director de la talla como de David Fincher propiamente lanzara una nueva película, y pareciera que esto volvió a poner en el escenario a Orson Welles y a su figura, aunque la película no trata expresamente de Orson Welles, pero nuevamente la gente ha empezado a hablar de Orson Welles y nos parece pues un excelente pretexto para hablar de este grandísimo director. Una figura sin duda alguna pues muy difícil de abarcar porque es una de las figuras más importantes, ¿no? de la cultura cinematográfica. Y yo lo extendería, no sé ustedes compañeros, a la iconografía, a la cultura norteamericana y por extensión, pues a la cultura audiovisual del mundo entero. Entonces ya estaremos hablando acerca de la figura de Orson Welles, sobre todo de sus películas. En algún momento nos enfocaremos un poco más en Touch of Evil de 1958, una excelente película pues sí, un cine noir, por ahí una película noir, y ya estaremos hablando más adelante. Pero yo quisiera preguntarte, Axel, ¿cómo ves a Orson Welles? ¿Cómo lo sientes? Hay gente que dice que más vigente que nunca. Sí, yo creo que es una de esas figuras de la cultura mundial que nunca caducan, ¿no? O sea, pareciera que cada vez que revisitamos su obra nos dan nuevos guiños a nuestras realidades emergentes, ¿no? Pienso, por ejemplo, bueno, ya hablaremos de eso en otra sesión, pero con lo que estuvo pasando en Estados Unidos, ¿no? En el Capitolio, y la figura de Trump como una figura hegemónica ahí de poder, y los que somos cinéfilos, pues tal vez no dejemos de pensar a hacer una asociación con Kane, ¿no? Claro. Con una figura así de poderosa y de arrogante y de pues determinante en un aspecto coyuntural de la política y de la cultura. Pero yo creo que justo como decías, esta película recién aparecida en Netflix, de Mank,
¿no? Haciendo referencia al apellido de Mankiewicz, uno de los co-guionistas de Ciudadano Kane. Creo que ha puesto de nuevo sobre la palestra, ¿no? La figura de Wells. Y aunque aparezca poco, vuelve a poner digamos, el dedo en la llaga en una de las tesis que aparecieron en su momento de que él no había escrito del todo el guión, etc. Entonces creo que la figura de Wells siempre que aparece o siempre que reaparece en la cultura es como rompedora, ¿no? Es como una especie de eso, de herida, ¿no? Porque así fue su personalidad. Fue una personalidad abrumadora, una personalidad subyugante, poderosa, ¿no? Y creo que eso tiene que ver, y para entenderlo un poco, con el tipo de educación que tuvo, ¿no? Sus padres, bueno, pues tenían recursos, su madre lo inicia en la música, en la pintura, tuvo una educación, digamos, poco convencional, se rodeó desde muy niño con una élite intelectual que algunos teóricos como André Bazin, por ejemplo, tienen la hipótesis de que gracias a esa, digamos, círculo intelectual del que se vio rodeado, el niño Wells tuvo que verse obligado como a personificarse como alguien mayor, ¿no? Como a tener opiniones más adultas, actitudes más, digamos que al nivel de sus interlocutores, de los amigos de sus padres, del ámbito bohemio, artístico, intelectual de ellos, ¿no? Y que desde ahí ya empezaba como a desarrollar esa capacidad interpretativa, ¿no? Y ponerse en otras pieles y poder, digamos que comunicarse de una manera muy especial, ¿no? Pero bueno, yo creo que la figura de Wells es muy interesante para el cine, ya eso lo abundará nuestro colega especialista, porque lo que yo quisiera apuntar es que es una figura que viene en buena parte del teatro, después del mundo del radio, y de ahí pasa al mundo del cine, ¿no? Y yo creo que entender sus aportes y entender su legado estaría relacionado con esas, digamos, herramientas y conceptos que él ya viene trabajando del ámbito teatral y del ámbito radial. Y sobre todo con un golpe de suerte, digamos, Wells tuvo a lo largo de su trayectoria varios golpes de suerte, ¿no? Él mismo, yo creo que creía en ese tipo de cosas. El personaje de la película de la que hablaremos, Tochos Evil, tiene eso, ¿no? La intuición, ¿no? La intuición por sobre todo lo demás, ¿no? Es decir, siempre me duele mi pierna, o intuyo que este es culpable, etc. Entonces yo creo que el primer momento interesante de Wells en el mundo teatral, con este grupo de Mercury, me parece que se llamaba, que lo lleva a hacer grandes puestas en escena, a lograr hacerse de un equipo de trabajo prácticamente envidiable en el ámbito teatral, con innovaciones en iluminación, en cierto tipo de tratamiento de los guiones, pero sobre todo cuando empezaron a hacer estas adaptaciones para radio de clásicos, ¿no? de la literatura, ¿no? Estas adaptaciones radiofónicas como una especie de radioteatro, radionovela, estos géneros híbridos, ¿no? Y fue muy interesante cuando decide por fin montar la primera obra de ciencia ficción, digamos, en la radio, y decide esta obra de un casi homónimo de su apellido, ¿no? Parece, a veces, de hecho, mucha gente creo que hasta se pueden confundir, porque el autor es H.G. Wells, es W-E-L-S, y él es Wells con Wells.
Entonces adapta esta obra de La Guerra de los Mundos sobre un ataque extraterrestre a la Tierra. Por ahí creo que tuvo muchos problemas de que pues muchos de sus guionistas o co-guionistas o la gente de radio no quería porque lo consideraba una tontería, ¿no? Hablar de marcianos, etcétera. Pero él decide cambiar las locaciones originales, digamos, de esa novela, decide elegir ciudades reales de Estados Unidos, esta capacidad que también era muy reconocida en Wells de orador, de recitador convincente, lo llevó como a hacer una adaptación más allá de lo convincente, sino que generó un caos nacional en ese momento. O sea, hay incluso un sociólogo que se llama Hadley Country, que escribió un libro muy interesante que se llama La invasión desde Marte, desde el punto de vista de la sociología de las masas, desde la sociología del caos de las masas. Porque esa situación de que la gente se lo creyó, de que realmente creyó que lo estaban invadiendo los marcianos, generó suicidios, generó caos en varias ciudades, generó migraciones. Si no hubiera sido por el abogado fenomenal que tenía Wells, yo creo que hubiera sido un suicidio ahí mediático, porque se tuvo que disculpar de alguna manera, tal, ¿no? Lo interesante es de que ese momento que fue en 1938, esa adaptación, fue lo que le abrió las puertas a Hollywood, ¿no? Sobre todo de la mano de una de las majors más interesantes, que era RKO, ¿no? Y fue lo que generó algo que habría que platicar y aclarar muy bien, que fue algo sin precedentes en la industria cinematográfica y en el mundo, sobre todo de Hollywood, que fue un contrato de lo que probablemente dicen que Hollywood tiene más miedo, ¿no? Total libertad. Claro. Le dieron libertad de dirección, de guión, de actuar, de lo que quisieran, ¿no? O sea, ahí se veía que Hollywood o gente de las majors vio que si alguien había tenido ese éxito en radio y había logrado eso, seguramente se iban a forrar de dinero con lo que iba a hacer, ¿no? Por eso yo creo que es muy interesante ese gran inicio de Wells. Ese gran inicio, su entrada al cine fue abrumadora con esa anécdota y con esa situación de la Guerra de los Mundos. Entonces yo con eso abriría, ¿no? Con esa gran apertura de Wells en el cine. Mira, qué interesante, Axel. Me hiciste recordar, hay una parte en una entrevista donde le dicen, pero usted se declaró inocente, ¿no? Hablando de esto, y responde, pues claro, había demandas por $12 millones. ¿Qué querías, que me declarara culpable? Claro, sí, ¿no? Por supuesto. Tienes toda la razón, Axel. Estamos hablando de un verdadero hombre, de una verdadera personalidad del siglo XX, ¿no? Emanado del teatro, pero que pasó por la radio, que pasó por los escenarios, y finalmente él veía en la cinematografía un campo realmente poderoso, y lo demostró en su incursión en el cine, que fue El Ciudadano Kane. Bueno, Leon Schwartz, tu experiencia con Orson Welles, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo lo conociste? ¿Y qué impresiones tiene para ti el cine de Welles? Sí, pues creo que yo también, como respondiendo directamente a la pregunta, la primera mención que yo tengo de él probablemente es en un libro de texto gratuito de la SEP. Sí, tal cual, ¿no? Justo ese episodio de la radio de cómo causó pánico, no solamente es parte ya de la historia de la radio y de la narrativa, sino que es parte de la historia de la tecnología de la comunicación y el nivel de impacto que puede tener en una sociedad. Entonces,
ese fue un ejemplo muy claro de que una herramienta tan poderosa como la radio podía tener alcances inimaginables cuando era blandida por un intelecto lo suficientemente capaz para dimensionar ese tipo de potencial, ¿no? Entonces, probablemente ya a partir de eso, pues sí, mi primera referencia, como ya, no como estudiante de primaria, sino como ya chavito, cinéfilo, interesado en el cine, pues sí, ¿no? Efectivamente es la joya de la corona que todos conocemos, que incluso hay muchas anécdotas alrededor de esa película, pero pues vamos a no tocarla ahorita porque sabemos que es como la más choteada. En su Entonces, momento hablaremos. Uh-huh. Sí, ajá, ya cuando llegue el turno, ¿no? Entonces yo tal vez me iría un poco por la impresión que yo me voy forjando de él como personalidad, porque una de las cosas que son también muy características de él, precisamente muy notorias en su hábito de dirigir y protagonizar muchas de sus películas más importantes, para mí tiene que ver con las dimensiones de su figura dentro y fuera de la cámara, o sea, fuera y dentro del marco de la pantalla. Estamos hablando de un miembro de la historia de Hollywood que, como muchos otros antes, no solamente era prominente por sus dimensiones y el impacto de sus personajes en la pantalla, sino por su vida personal y por cómo era él al expresarse en la cotidianidad. Entonces, hay hartas anécdotas y entrevistas y frases poderosas y contundentes que él nos ha regalado, que nos regaló durante su vida. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dentro de estos detalles personales que me gustan como al respecto de el nivel de impacto que tenía su personalidad, pues está, por ejemplo, que es una persona que conoció al presidente Roosevelt, que estuvo casado con Rita Hayworth, una también de las más grandes actrices de su época en Hollywood. Encontré yo también por ahí algunas informaciones sobre su posible amorío que se mantuvo en secreto con Dolores del Río. Sí. Y finalmente, en su vida personal, sus intenciones políticas, creo que también le ganaron muchas dificultades, en el sentido de que él, a pesar de que fue un hijo de personas con cierta comodidad económica, al mismo tiempo, como ya lo comentaba Axel, no significaba que fueran personas conservadoras, pues al contrario, ¿no? Él muy rápidamente, me parece que su padre era inventor, que había algo por ahí de que había hecho como unas lámparas para la bicicleta, ¿no? Lo evaluaron a él porque desde chiquito se dieron cuenta de que era un genio, lo empezaron a llevar a estas clases, lo empezaron a desarrollar. Y él se siguió, nunca dejó de ser una persona de izquierda, nunca dejó de tener una fuerte crítica y una fuerte oposición al racismo tan intrínseco en la cultura norteamericana. De hecho, yo creo que en unos momentos, cuando hablemos de la película Sed de Mal, también podríamos hablar de estos conflictos raciales entre México y Estados Unidos que a él le interesan mucho y que son muy notorios en esa película, en ese discurso. Se tuvo que ir a Europa. Algunas de sus películas las tuvo que producir en España, precisamente porque, a pesar de que la crítica informada a su tiempo logró reconocer que había una gran maestría en su cine, el Ciudadano Kane se consideró un fracaso comercial. Se fue rescatando con el tiempo y entonces mucho de su cine eventualmente terminó siendo hasta cierto punto apestado en Hollywood, precisamente porque todo mundo, yo creo, esperaba que después de este gran impacto con la radio, pues que les iba a hacer dinero a carretadas a los de las productoras, y luego se fueron dando cuenta de que no, de que era un loquillo que tenía intereses acerca de cuestiones profundas, de las complicaciones morales de las personas, de la ambigüedad y de la corrupción de las personas que tienen poder y que tienen dinero. Lo vemos un poco también en La Dama de Shanghai, cómo él critica precisamente, ¿no?
estas personas con privilegios que se destruyen entre ellos simplemente porque no tienen nada mejor que hacer. Entonces él se vuelve muy crítico de la sociedad opulenta, que en gran parte es la que alimentaba y tal vez todavía alimenta a Hollywood. Entonces de repente dijeron, no, pues este es un rojillo, no nos conviene tenerlo aquí. Recordemos que los años en los que él estaba teniendo su apogeo como cineasta, pues coincidían con la época del macartismo, de la persecución, de las listas negras en Hollywood, y pues no fue el único, pero fue sí definitivamente uno de los más grandes talentos que se vieron en la necesidad de autoexiliarse del territorio nacional para poder seguir haciendo cine, ya muchas veces con apoyo de financiamientos europeos, ¿no? Porque en Hollywood ya llegó un momento en el que no lo veían tan bien. Y finalmente, como para terminar ese cierre como de lo que yo quisiera mencionar de lo que me causa impacto en su personalidad, también al respecto de esto mismo, no solo sus personajes en pantalla, sino él, su persona, tenían una contundencia y él tenía una convicción e ideales muy profundos con los que tal vez no todos estaban de acuerdo, pero que su manera de presentarlos era avasalladora, no sé, como que los dejaba callados. Es una entrevista que ustedes podrían buscar en YouTube, digo, para quien nos está escuchando y que quisiera conocer más de esto, la pueden encontrar como La entrevista de París de 1960, de Orson Welles. Entonces hay un fragmento que hace poco incluso estuvo también comentando lo que ya decías hace rato, ¿no? De que se ha rescatado su figura, se ha vuelto a ser presente. En esa entrevista hablan sobre si él piensa que un artista debería... La pregunta con la que le empiezan haciendo es si alguna vez ha puesto en su casting a amigos cuando pudo haber escogido a un mejor actor para el trabajo. Él le contesta frecuentemente y le dice, bueno, ¿y alguna vez te has arrepentido de esa decisión? Dice, frecuentemente. Le dice, bueno, ¿y lo volverías a hacer? Sí. ¿Pero por qué? Pues porque para mí el arte no es lo más importante. Para mí es mucho más importante la amistad, la lealtad, cuestiones que tienen que ver con mi experiencia personal en la vida. Y yo estoy de acuerdo en que hay artistas que lo entregan todo y que no valoran nada más que su arte, pero yo no soy así. Y entonces llega un momento en el que pregunta, entonces lo que usted me está diciendo es que la posteridad se puede ir al diablo porque a usted no le importa. Sí. Y entonces el video, el clip se termina con la cara de pasmo del otro que se queda como de, ¿qué me acabas de decir? Ese es el tipo de persona del que estamos hablando, ¿no? Con esa contundencia y con esa capacidad de impactar dentro y fuera de la ficción, ¿no? Sí, claro que sí. Has mencionado ahí ya varias cosas puntuales sobre la larga trayectoria de Orson Welles. Yo quisiera, ya un poquito más hablando en términos del cine, para mí me parece muy interesante, por ejemplo, estas figuras de primera generación del siglo XX, y sobre todo las norteamericanas, ¿no? Recordemos, son testigos de la gran novela norteamericana, del gran teatro, ¿no? De Broadway, e incluso de la gran música, ¿no? Del jazz norteamericano de primera mitad del siglo XX. Entonces, es un momento muy interesante que se da en los Estados Unidos y que el cine y los medios de comunicación no le son ajenos, ¿no? Y ya comentaba Axel, bueno, es una especie de visionario, vislumbró al magnate relacionado con los medios de comunicación, ¿no? A este gran poder, no solo económico, sino también ya mediático, y lo visualiza, ¿no? De alguna manera ya previsualiza a lo que años más tarde veríamos en la figura de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Me parece siempre que yo le daría la categoría de intelectual. Orson Welles fue un gran intelectual, en el sentido de que te podría hablar de teatro, de historia. Fue un amante de William Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Conocedor de la obra de Shakespeare, adaptó varias de sus obras al cine.
y sobre todo, pues esta parte, como ya mencionabas, esta entrevista famosa donde él desdeña al artista puro y nato, casi parecía que le genera un problema el hecho de considerarse artistas, ¿no? Y esto solamente es propio de alguien con una cultura amplia, con una cultura moderna, ¿no? Renovada, ¿no? Por otro lado, pues Orson Welles tuvo conflictos financieros a lo largo de su carrera, ¿no? Le costó mucho trabajo financiar sus películas, ¿no? Siempre terminó mal precisamente por estas cuestiones relacionadas con el poder, principalmente económico. Hay algo que yo quisiera aportar. Él viene de una generación que usualmente la gente de teatro se brincaba al cine, ¿no? Y hay varias experiencias, ¿no? De que fueron muy significativas. Pero Orson Welles, yo creo que supo identificar perfectamente lo que era la radio, lo que era el teatro y por supuesto lo que era el cine. En ese sentido, sí es un cineasta nato. Hay una gran energía. A mí me impresiona la energía que hay en sus películas. Yo a veces, de verdad, ya hablando en términos de cine, añoro la energía de aquellos años o de aquellos directores comparado con la energía cinematográfica que presentan los directores contemporáneos, ¿no? Las películas a veces pareciera que son flojas, y no me refiero a lo que hoy conocemos como el cine contemplativo ni nada de esto. Están de alguna manera carentes de energía. Y cosa que a los directores de esta generación les sobraba, ¿no? Al propio Godard, al propio Orson Welles, una energía realmente radiante e innovadora, ¿no? Se dice por ahí que pues era un cineasta moderno y lo podemos ver todavía. Uno checa una película de Welles y son unos planos muy especiales, es un montaje muy particular, es una experimentación con la luz, con la profundidad de campo, con tantos aspectos que hacen una película y sobre todo la manera de mirar que tenía el propio Orson Welles, ¿no? Entonces, estamos hablando de una figura que sobrepasa incluso al propio cine, pero que como cineasta lo hizo muy bien y sí presentó una frescura impresionante en sus películas, ¿no? Desde El Ciudadano Kane y muchas otras desafortunadas. Y hasta bueno, yo quisiera centrar, ya más o menos vislumbrabas un poco Touch of Evil, ¿no? Que se conoce como Sed de Mal, incluso Las Sombras del Mal le llegaron a poner por ahí en otros países. Una película interesantísima en el sentido que es una película fronteriza, ¿no? Ahí en la frontera, ahí abriendo con un plano secuencia impresionante, ¿no? Propio de estos retos que Orson Welles se ponía, ¿no? Pero, Bueno, sí. Nada más antes de entrar de lleno a la peli, Sí. creo que relacionado con esto que estás diciendo, los aspectos técnicos, los aspectos de este juego con los planos, que tanto sobre todo el contrapicado que tanto le gustaba a Welles, ¿no? Creo que lo que decías de por qué esa generación, de su generación de Welles, como la de la Nouvelle Vague y toda esta ola de franceses, creo que ahí también podríamos estar hablando de un fenómeno sociológico del cine muy relevante que podríamos llamar una especie de institucionalización de la técnica cinematográfica y de las escuelas cinematográficas, porque definitivamente lo que muchas de las cosas como las que decía León, estos valores que Welles enarbolaba en su vida personal y que también las llevaba a sus personajes, porque sus propios personajes están dotados de esos valores muy shakespearianos, ¿no? Que la traición o detestar la traición o ensalzar la amistad, las relaciones personales, esos valores ponen en tela de juicio muchos de los valores de la industria que se empieza a formar en ese momento y que son los que han hecho de Hollywood y de Bollywood y de un montón de industrias, Netflix ahora, pues una especie de bodrio capitalista
repetitivo, de repetir los mismos esquemas, los mismos valores, digamos, las formas, las reproducciones que todos conocemos de lo que somos víctimas, digamos, en términos de los capitalismos, ¿no? Y creo que Wells atentaba muy inteligentemente contra esos valores, enarbolándolos en su propia persona. Es visible en sus entrevistas, en sus declaraciones, en los libros que se han escrito sobre él. Pero esta es parte de esos valores, con lo que decías, tiene que ver con esa ruptura de esa figura romántica, de esa figura idealizada del arte y del artista. Entonces, a lo que íbamos, bueno, con lo de Sed de Mal, creo que está muy, muy centrado todo esto en su personaje, en el que encarna ahí del detective, porque aparte de que es, digamos, detestable, tanto corporalmente como su forma de proceder en tanto personaje, ¿no? En puntos clave dudamos, ¿no? Sobre todo acercándonos al final de la película, Wells hace dudar al espectador de qué es lo que está representando este personaje, ¿no? Me recuerda mucho eso como en las figuras de los antihéroes, ¿no? Sí. Es como tal vez el enfoque que le terminó dando Nolan a su Batman, ¿no? Un poco cómo lo trató, ¿no? O cómo la misma figura per se de Batman es un antihéroe en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que eso también es muy interesante de señalar cómo en pocos directores podemos ver eso, ¿no? Una perfecta sincronía, más allá de lo autobiográfico, sino en cuanto a los valores y en cuanto a la forma de representar actoralmente esos valores, porque lo vemos en cómo se expresan los rostros, ¿no? En cómo son sus cuerpos, en sus decisiones técnicas de dónde colocar la cámara, qué tipo de plano usar. Él siempre decía que él jamás dudó de eso. Dice, puedo dudar de muchas otras cosas, de una interpretación, de otro tipo, pero de dónde colocar la cámara, no. Dice, yo siempre sé desde qué punto de vista ver mis cosas, ¿no? Entonces, claro, esa es mi arrogancia, ¿no? Yo siempre, por eso es muy interesante la relación que también tuvo con el director de fotografía de Ciudadano Kane, ¿no? Y relacionado con este plano secuencia del Sed de Mal, que es un portento también de la técnica, porque no hay que olvidar que aunque un director la puede imaginar, los que ejecutan esa maravilla son los que están dirigiendo las grúas y tal, o sea, para que se ejecute como está pensada. Y es muy interesante la postura de Wells ante ese plano secuencia, que es mítico en la historia del cine, pero que dice, para mí es más valioso el plano secuencia dentro del departamento cuando van a interrogar al mexicano, ¿no? Claro. Genera un tipo de dinámica, como decías, esa energía que da el plano secuencia de no corte y que crea una especie de sensación claustrofóbica, tensa, etcétera. Dice que eso no se valora, dice, ¿no? Entonces es muy interesante las posturas entre la estética del receptor y del creador. Sí, mira, Rodrigo, ¿qué piensas? No solo es el plano, no solo fue el portento técnico, sino que ya había un comentario. O sea, el plano inicia en la frontera norteamericana y nos lleva a la mexicana, ¿no? Cruza la frontera con un plano secuencia. Abrir así me parecía que ya había ahí un comentario entre mexicanos y norteamericanos y esta película noir que plantea Orson Welles. ¿Cómo ves ahí, León? No, sí, definitivamente, porque justamente podemos tomar al personaje de Charlton Heston y al personaje de, ¿cómo se llama? El Capitán Quinlan, ¿no? Se llama el personaje que hace Wells.
como arquetipos que el discurso de la película elige para representar a sus respectivas culturas. Ambos son héroes, pero tenemos que recordar que para la cultura estadounidense, la naturaleza del mexicano era mucho más cercana a lo que vemos que hace Hank, que a lo que vemos que hace Vargas. Para los gringos, especialmente en esa época donde pues, no estaba tan procurada la corrección política, el mexicano era drogadicto, el mexicano era holgazán, el mexicano era ladrón, el mexicano era estúpido, ¿no? O sea, se habían construido ya desde esa época toda esta imagen de la frontera sur como un espacio de corrupción. Entonces eso es lo que vemos en la película. Cruzan a la frontera mexicana y es del lado de México donde están todas las cosas más horribles, ¿no? Donde la esposa del protagonista está bajo peligro de ser violada, es en donde hay este consumo y este tráfico de marihuana y de heroína, todo este asunto con los narcóticos, ¿no? Que ya desde esa época venían siendo un conflicto entre ambos países. Entonces, elige como el rol del policía honesto y honrado, no al americano, sino al mexicano. Entonces eso iba completamente contrario al tipo de cosas que, por ejemplo, una persona que fuera macartista hubiera esperado, ¿no? El tipo de gente que era republicanos, nacionalistas, creedores del código Hayes, que apoyaban la censura, que estaban en contra de las políticas de migrantes, etcétera, ¿no? Entonces, él decide que la figura moralmente corrupta de la historia sea precisamente el personaje de este hombre con sobrepeso, con un gran problema de megalomanía. Y entonces siento que se vuelve también como una pregunta para el público. Tú, como espectador estadounidense, ¿por qué admirarías a un hombre como este? Si te estoy mostrando los abusos de poder que tiene, si te estoy mostrando que es un mentiroso, que es un asesino, ¿cómo es posible que seamos tan contradictorios como norteamericanos de tener por héroe a una persona que realmente sabemos que es un tipo horrendo, ¿no? Entonces, esta cuestión de que hace el bien en el sentido de que pues mete a la cárcel a los prisioneros, bueno, mete a la cárcel a los criminales, pero que lo hace por medios que rompen con la ley, siento que tiene como una cuestión de esta ambigüedad moral que es parte de la corrupción cotidiana de las calles en Estados Unidos, ¿no? Que por un lado tienen estas políticas como la prohibición del alcohol, pero al mismo tiempo los gángsters nunca dejaron de tener negocios con los senadores y con la policía, ¿no? Entonces, ese asunto para mí es muy claro en ese sentido, que dice, nosotros gustamos de pintar a los mexicanos como si fueran horribles y sucios y avaros, pero realmente nosotros no somos mejores que ellos, ¿no? Y hasta es más probable que haya personas más honestas allá que lo que tenemos aquí. Yo creo que eso es lo que a mí me queda al terminar de confrontar a esos dos personajes que todo el tiempo están en pugna durante la película. Sí, ahora que mencionaban esta cuestión, bueno, hay que decir, el reparto es impresionante, ¿no? Desde el propio Charlton Heston, Janet Leigh, Marlene Dietrich, ¿no? Y el propio Orson Welles. Yo quiero contarles, fíjense mi experiencia cuando vi por primera vez Touch of Evil. Yo ya sabía que Orson Welles tenía un papel ahí. Yo ya lo sabía y no lo reconocí. O sea, yo estaba viendo la película, empecé a verla y yo venía diciendo, bueno, ¿en qué momento va a aparecer Orson Welles, no? Y en algún momento me llegó a pensar por ahí, por más allá de la mitad, quizá los 3/4 de la película, dije, este gordo del malo, ¿no? El capitán de la policía corrupto, es buenísimo. Yo dije,
este se está llevando la película, ¿no? Este es increíble, este actor. Hasta el final yo todavía no había creído que se trataba de Orson Welles por lo caracterizado que estaba, ¿no? A mí fue una impresión muy grande cuando supe que él era Orson Welles, y mira que yo ya lo esperaba, ¿no? Ya lo sabía, y casi pasé toda la película sin reconocerlo. Para mí fue impresionante. Sí, una película visionaria. Decías cómo nos veían a los mexicanos allá en los 50, pues hasta hace unos años el presidente seguía llamándolos igual, ¿no? Era exactamente el mismo discurso, ¿no? Previsualizado ya por Orson Welles en esta película. Axel, no sé Sí, si porque quieres... además, ajá, sí, no digo, algo que se nota, yo creo que un buen indicador de cómo él se posiciona a favor del mexicano en crítica del norteamericano, es que su héroe norteamericano se va quedando solo. Cuando comienza la película, Vargas es uno y está con su esposa y ya, ella es la única que está de su lado, y todos a su alrededor lo miran como con despecho. Primero, lo ven de manera racista porque tiene una esposa que es rubia y él es mexicano. Luego, lo hacen pensar como, pues, ¿este qué va a saber? No, este no sabe nada, no tiene idea de lo que se hace aquí. Pero poco a poco se van dando cuenta de que efectivamente Vargas es mejor hombre. Primero me parece que es este tipo que es judío. Bueno, se apellida Schwartz, entonces yo supongo que es judío, porque el apellido es judío. Vale, no, ninguna relación conmigo, por cierto. Pero sí, no, me parece que es su primer aliado en esa historia. Luego, el otro tipo que era el super amigo de toda la vida, de toda la confianza, termina siendo el que ayuda al policía mexicano a terminar de grabar para poder meter en juicio, para demostrar que es culpable. Entonces, es una persona que sentía que este policía gringo lo había hecho un hombre. Entonces, para él, estaba traicionando a su mentor, estaba traicionando a su mejor amigo, estaba traicionando a su figura paterna. Entonces, es a ese nivel al cual se queda solo el personaje que al principio es el que todo el mundo respeta y que todo, es que el capitán, no sé qué, ¿no? Bueno, sí. Lo destruyen por completo. Es verdad, esto es importante porque nos indica que no siempre fue así, sino que es un personaje que se ha ido corrompiendo con el paso de los años, ¿no? Quizá Claro. empezó abanderando los mejores ideales, ¿no? Y al grado de que el otro lo tiene como su mentor, y poco a poco la corrupción lo ha ido haciendo cada vez más gordo, más detestable, ¿no? Más deleznable. Axel, ¿querías comentar algo? Que ese tipo de, digamos, de curva narrativa es pues muy tradicional, digamos, de la novela negra, y yo creo que por extensión del cine noir, ¿no? Sí. Pero es algo muy interesante también respecto a lo que decía León, que tiene que ver con la gran ambigüedad de la que también Welles dota sus guiones y sus películas, ¿no? Porque realmente es un cine y son películas que hay que verlas más de una vez, que hay que prestarles, exigen una atención especial del espectador, porque más allá de los detalles visuales y técnicos, por ejemplo, esta que en Ciudadano Kane inaugura de alguna manera este tipo de enfoque profundo, ¿no? Que en alguna entrevista hablan, hay una discusión de cuando el fotógrafo, el cineasta enfoca algo, es como tomar una postura, ¿no? Es una cuestión de decir a quién quiero que el espectador vea, ¿no? Pero la postura de Welles era, bueno, en la vida real vemos todo enfocado y yo quiero que el espectador decida por sí mismo qué ver en cada escena, ¿no? En cada plano. Entonces, eso nos habla de alguien que le interesan más los juegos, las situaciones abiertas, las situaciones ambiguas, complejas, ¿no? No solo en lo técnico, sino también en lo estético y en lo moral, porque
no olvidemos también que el Set de Mal está dotada de una decadencia profunda, ¿no? Es esta decadencia en todos los sentidos, de suciedad, de porquería en el hacer, en las formas de proceder, ¿no? Pero también, por ejemplo, yo que la he visto pocas veces, menos veces que Ciudadano Kane, casi al final, o sea, y no tengo claro un punto concreto, pero yo creo que a pesar de que el detective Quinlan los capturaba de formas, digamos, deshonestas, que les sembraba las pruebas, eso. Sí. Al parecer, yo siempre, hasta ahora tengo la idea de que eran culpables al final. Sí. Creo que ahí es donde mete la gran bomba moral, ¿no? Porque es justo por eso, como me refería antes a la figura de Batman, ¿no? Esa era la función de Batman, o sea, podía hacer lo que no podía hacer un policía, lo que no podía hacer la ley. Era una figura de la ciudad, de la justicia, que iba a usar otros recursos, ¿no? Que iba a usar otros métodos. Es la figura clásica del antihéroe, que es un poco lo que también ahí termina en algún momento jugando Wells con este personaje detective, ¿no? Recuerdo también un poco la figura de la novela gráfica de Watchmen, ¿no? Rorschach. Era lo que él también hacía, ¿se acuerdan? Rorschach, con su cara que mutaba y todo, ¿no? Él era el que sabía que la justicia y sus métodos la mayor parte de las veces eran institucionalizados, eran comprados, chayoteados, y entonces él decidía. Y en nuestra vida real, volviendo a la relación del cine con la realidad, retomando todos los antihéroes y un personaje tan interesante, una figura, una categoría narrativa tan interesante como lo es el antihéroe, que bueno, los contemporáneos hablamos decía de Batman o Rorschach, o en este caso, Joker. Joker, pues en la realidad tenemos a nuestras autodefensas, ¿no? O sea, figuras como Mireles terminaron siendo algo de esto. Claro. Esta figura del detective que encarna Wells también remite mucho a la realidad que se vivía en Michoacán y ese tipo. Acuérdate cómo después se le atacaron, cómo le buscaron cuestiones para desprestigiar, sí. Cómo también el gobierno los terminó institucionalizando, los volvió policías a muchos de ellos, ¿no? Sí. Policías de veras, institucionales. Y bueno, es algo que yo creo que Wells maneja muy bien, justo porque sabe retomar los cánones de las tradiciones. Y eso se ve, decías hace rato, en cómo, por ejemplo, su cercanía con Shakespeare. Desde niño, él leía los dramas de Shakespeare y las adaptaba. Y yo creo que ese entrenamiento que tuvo le permitió forjarse ideas completamente rompedoras en un ámbito, pues a veces tan anodino como es el de la industria cinematográfica, en tanto más media o temas muy brillados, más hoy que nunca, que antes. Sí, has tocado un punto interesantísimo, Axel. Tienes toda la razón. Es una película, en este caso yo diría, realmente fronteriza, ¿no? Situando muy bien la frontera, lo que una frontera significa, ¿no? La frontera no solamente física, sino la frontera del mal, de la moral, ¿no? De las decisiones correctas, ¿no? La frontera del libre albedrío. Y es verdad, ¿no? Un conocedor amplio de la tragedia clásica, que la principal característica es que no hay buenos ni malos, ¿no? No hay una especie de... no hay una posición maniquea, ¿no? No hay
una división entre buenos y malos, sino todos son malos y todos son buenos, ¿no? No hay un juicio. Yo creo que ese es quizá el mayor atributo. Wells no juzga a sus personajes en ese sentido, y es uno de los estados más altos del arte. Ya para ir cerrando, León, un comentario final sobre Touch of Evil, una recomendación, y sobre Wells en general. Sí, pues retomando un poco lo último que estaba comentando Axel, que creo que también a mí me estaba provocando una reflexión o un pensamiento, tiene que ver con las influencias cinematográficas que tiene él. Yo lo que tengo, de lo que he sabido de las declaraciones que alguna vez hizo, entre las personas cuyo cine él disfrutaba mucho, pues estaba por ahí Jean Renoir, estaba por ahí Flaherty, estaba D.W. Griffith, ¿no? Pero sí, en su punto principal, como su gran director favorito, está John Ford. John Ford, claro. Y entonces me hace pensar, podría ser que no sea una conexión directa, porque a pesar de que sí es una película previa, tal vez no hay tanta diferencia de tiempo como para decir, ahí se inspiró, pero sí siento como este punto de semejanzas espirituales, en el sentido de el personaje de Los Buscadores, una de las grandes películas de John Ford, es precisamente eso, es un personaje que encarna este conflicto del hombre que ha dedicado toda su vida a destruir y a asesinar y a despedazar eso que se considera salvaje, solamente para darse cuenta de que al final, por tanta destrucción de lo salvaje, algo de lo salvaje se les pega a ellos, y entonces ya no pueden convivir con las personas normales. Se les agradece el bien que hicieron, porque sí, se enfrentaron a cosas que nadie más se hubiera enfrentado, pero ya no se les puede permitir estar con el resto de la sociedad, porque ya son hombres peligrosos, ya son hombres que, precisamente porque toda su vida se ha tratado de destruir lo que ellos consideran el mal, se han terminado por tocar de ese mal. Entonces, así como el personaje de... se me está yendo ahorita el nombre de este... No, el personaje, el protagonista de Los Buscadores, ¿cómo se llama el actor? Bueno, John Ford. John Wayne. John Wayne, Wayne. Ajá, el personaje de John Wayne, al final de la película, en Los Buscadores, se tiene que retirar, a pesar de que él ya salvó la vida de esta muchachita, ya nadie lo quiere, se da cuenta de que él es un recordatorio de la violencia que ya no tiene lugar en estos tiempos de paz, lo hacen a un lado. Creo que en ese mismo sentido vemos ahí acá a este personaje, ¿no? Que se empeñó tanto en destruir el mal, que ese mismo mal lo terminó tocando a él, y entonces ya no se le puede seguir teniendo presente. En la película de John Ford, él simplemente se va, como acá es una tragedia mucho más del corte de la herencia shakespeariana, acaba con su muerte, ¿no? Y entonces creo que es justamente ese tipo de ambigüedades y de complejidades de cómo incluso las mejores intenciones nos pueden llevar a cometer crímenes, es el tipo de cosas que a mí me dejan marcado con el cine de él. Y si yo quisiera recomendar otra película que también me parece estupenda y que ojalá más gente la viera, porque tiene una secuencia final, una persecución de 20 minutos espectaculares, es La Dama de Shanghai. La Dama de Shanghai, claro que sí. Hablando un poco más y cerrando con Touch of Evil, pues una película que tuvo ahí también una marca, porque Orson Welles tuvo problemas con el estudio. Entonces, en el 58 el estudio sacó una versión original, ¿no? Porque recordemos, era todavía cine de productores, que Orson Welles no le gustó, ¿no? Y cuando la vio, él escribió todo un memo, le llamaba, con todas las correcciones que tenía que hacerse
para que se acercara a la visión de Orson Welles. Y fue hasta los 90s que en la restauración de Touch of Evil, incluso en esta última película que ya vemos, viene ahí esta parte que es una versión restaurada con todas las indicaciones, tanto de cámara, de sonido principalmente, que el propio Welles dejó, pues para que se respetara su visión, ¿no? Pero muchos años fue la original, la versión del estudio, hasta el 98 creo que se hizo la restauración, ya con las indicaciones de Welles, ¿no? Entonces, es una especie de legado, dejó ahí un legado póstumo, por así decirlo, para que pudieran verlo como él la había pensado. Un comentario para cerrar, Axel. Justo en eso de que sigue dando tanto de qué hablar Welles, que pareciera que estrena nuevas películas, ¿no? Sí. También Al otro lado del viento, ¿no? Que hace poco, relativamente poco, se estrenó en Netflix, ¿no? Junto con este documental de Me amarán cuando esté muerto, también sobre la creación de la película, ¿no? Uh-huh. Y que es algo muy interesante que ha dado discusión y mucho material para el análisis, porque respecto a esta situación de que no terminaba sus películas de Welles, ¿no? O de por qué no las terminaba, ¿no? Y yo creo que eso da también tela para indagar sobre toda esta enorme maquinaria que es la industria cinematográfica, que volviendo a lo que decíamos de la película Mank, queda también muy bien expuesto en esa película, como esa industria, esa fábrica de sueños, como le decía a Hollywood, ¿no? Y que alguien con los valores y con la confrontatividad de un Welles, pues obviamente se iba a enfrentar con miles de pleitos legales, económicos, de todo tipo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo interesante con lo que yo señalaría para cerrar, que la obra de Welles sigue siendo igual de fresca que cuando la hizo. Yo creo que hasta más, sí. Porque en su momento, como había señalado León, muchas de ellas habían sido fracasos económicos, algunas por boicoteos, como el caso de Ciudadano Kane, por el aludido William Hearst, ¿no? Magnate de la prensa y todo esto, el inventor prácticamente del amarillismo. Y otras porque pues definitivamente era otro tipo la recepción, ¿no? Pero creo que eso ayudó a que el culto a Welles y que su obra se pudiera ver como un tipo de material de culto, un tipo de material digno del estudio, del análisis para aprender a disfrutar el cine desde una perspectiva más exigente, ¿no? O sea, yo creo que el cine de Welles nos hace mejores espectadores. Claro. Meternos a sus películas nos vuelve mejores cinéfilos, mejores espectadores. Es como leer a Shakespeare o como escuchar, no sé, a cancionistas como Javier Crae, ¿no? Es reírnos y sabernos que nos estamos riendo de algo inteligente, ¿no? Como el cine de Woody Allen, ¿no? Claro, o sea, no cualquier cosa ahí televisiva corriente, ¿no? Estamos como obedeciendo a otro tipo de inventiva, como mucho más preparada, más artesanal, más interesante. Más inteligente. Pues yo creo que eso, disfrutar a Welles es eso. Porque también el humor en Welles es interesante. Parte de los recortes que había señalado tenían mucho que ver con el humor de este personaje como gángster, ¿no? El como italiano, se me fue el nombre, del bigotito. Sí, el supuesto gángster, ¿no? Sí. Muchas situaciones humorísticas en un género que aparentemente no las podría admitir. Eso también es muy interesante. O sea, se me ocurre, por ejemplo, que en literatura hay una clasificación que se llama literatura de frontera.
Okay. Y hay toda una generación y tiene que ver con el posmodernismo y con este pastiche de géneros. Y yo creo que justo viéndolo como cine de frontera, juega también con los géneros, ¿no? Sí. Está el cine noir, pero también está esta como comedia negra, ¿no? Entonces, Welles innovó incluso en ese tipo de situaciones, ¿no? En acarrear, en meter semillas de otros géneros, en romper las concepciones que se tenían en su momento de un canon o de una determinada forma de hacer las cosas. Y de inspirar a generaciones de cineastas que vienen a brevar de su trabajo, ¿no? También. Sí, ya lo decía Martin Scorsese, quizá la figura que más cineastas ha inspirado en la historia del cine, ¿no? A más directores y más jóvenes para ser cineastas. Bueno, chicos, pues yo quiero agradecerles mucho. La verdad ha sido una conversación muy interesante la que hemos sostenido acá. Yo espero que el público también la haya disfrutado. Y pues decirles que seguiremos hablando todavía de Orson Welles. Queremos hablar un poco más sobre Ciudadano Kane, esa gran película para muchos, la mejor película en la historia del cine. Pero que sin duda alguna, sea esto cierto o no, es una gran película que hay que ver como parte de la formación de todo cinéfilo, de todo cineasta y de toda gente que le gusten las propuestas interesantes, ¿no? Recordarle a la gente nada más, ya para despedirnos, que pueden consultar la cartelera del Ágora de la Ciudad y del Instituto Veracruzano de la Cultura. Seguimos en modalidad virtual y ya nos estaremos viendo por acá en este 2021. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo Kino Club. Hasta luego. Hasta luego.